Bienvenidos en Jaque, un programa organizado por jóvenes universitarios con la finalidad de dar a conocer a diferentes propuestas, posturas y perfiles de los candidatos al Congreso de la República. Yo soy Cristian Oshiro y el día de hoy tengo el agrado de entrevistar a Renzo Estrada Huerta, el candidato a diputado como el número 1 por el partido Avanza País. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y un gusto estar también aquí en Jaque y lo vamos a pasar súper bien seguramente. Bien, candidato, para empezar la entrevista, los jóvenes quisieran conocerlo mejor, ¿no? Entonces le pregunto, ¿quién es Renzo Estrada Huerta y qué es lo que le impulsa a postular por ese cargo de diputado? Bueno, Renzo Estrada es un joven licenciado en Derecho, tengo 31 años, vengo trabajando con la juventud arequipeña ya 5 años, soy fundador del Frente Demócrata Arequipa y de la Asociación Libertad Perú. Son instituciones, asociaciones sin fines de lucro, que están destinadas a promover la participación de la población, pero en especial de los jóvenes en la vida política de la región y de nuestro país. Y también fui nombrado como parlamentario joven del Bicentenario el año 2024. ¿Y qué nos impulsa a hacer vida política o a entrar ya a carrera como diputado encabezando la lista para la Cámara de Diputados de la redundancia por Avanza País? Es seguir trabajando con la población, lo que hemos venido realizando todos estos años, pero ya desde un espacio de político real, entrando a un partido político como Avanza País, para poder hacerlo a nivel macro, ¿no? Seguir trabajando y haciendo lo que hemos venido haciendo todos estos años, pero ya con una cuota de poder para hacerlo mucho más grande. Bien, candidato. Sabemos que usted ha estado vinculado a iniciativas ciudadanas y colectivos cívicos acá en la ciudad de Arequipa, como espacios que promueven determinados debates políticos y constitucionales, ¿no? Entonces, respecto a eso, ¿qué experiencias dentro de ese activismo y de su formación jurídica influyeron para dar el paso a una candidatura política y buscar esa representación en el Congreso? Sí, de hecho, como te mencioné, yo fundé la Asociación Libertad Perú el año 2023 como una propuesta ciudadana para poder involucrar a la población, sobre todo a los jóvenes, pero a la población en general, en la vida política de nuestra región y del país. Lo que yo me encontré cuando formalicé la Asociación Libertad Perú era que muchos de los jóvenes querían tener espacios de participación política en la región, pero que de repente no los encontraban o no eran suficientes los que existían. Y nosotros dimos nuestro pequeño granito de arena desde la asociación para que puedan pues también los jóvenes, obviamente no eran digamos temas ideológicos sesgados, ¿no? Sino ayudábamos o enseñábamos temas de política a nivel general para que los jóvenes puedan discernir cuál iba a ser su ideología al final. Y hemos generado debates, conversatorios, foros con políticos que en ese entonces estaban pues, o que están en el Congreso de la República, que algunos habían sido ministros, y la idea también era acercar a las autoridades a la población, ¿no? Porque ellos son los que se tienen que acercar a la población. Así que fue una experiencia grata, y ahora hemos dado el salto con la invitación que nos hizo Avanza País para encabezar la lista a la Cámara de Diputados y también tomando la responsabilidad y el compromiso de trabajar en favor de la población arequipeña. Me toca. Bien, candidato. Entonces, hablando desde su formación en Derecho, disciplina que suele ser muy vinculada al diseño de normas y políticas públicas, ¿cuál considera hoy que es uno de los principales problemas institucionales o legales que enfrenta el Perú y qué reformas cree que deberían impulsarse desde el Congreso para solucionar, ¿no?, este problema? Yo soy un creyente absoluto de que las instituciones son la base de la democracia en nuestro país. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es la fragilidad política que nos ha llevado a tener 9 presidentes en 10 años. ¿No? Esta pugna de poder en el Parlamento, entre las bancadas o entre los espectros de llamados izquierda-derecha, que han velado más por intereses propios y que nos han llevado ya a una crisis económica, social y política en nuestro país. Mira, nosotros desde Avanza País, y en específico yo, Renzo Estrada, tenemos propuestas de reformas legislativas que van a permitir mejorar la representación en nuestro país. Por ejemplo, algo que ya se ha hablado y que también lo veníamos hablando hace bastantes años desde la asociación y ahora como propuesta legislativa, de reforma legislativa, es la renovación por tercios, que nosotros consideramos que es una propuesta base, porque creemos que el parlamentario, bueno, en este caso el diputado o el senador que iba a ingresar en este nuevo parlamento bicameral, sepa, ¿no?, que a la mitad del periodo va a ser evaluado por la población y va a ser la población la que va a ratificarlo en el puesto para que termine el periodo de los 5 años o que lo va a remover y entrar pues el excesitario.
Eso nosotros creemos que es una propuesta base y esencial para acercar a la autoridad a la población y para que la población tenga un control efectivo a la mitad del periodo sobre los parlamentarios, diputados o senadores que ingresen a este nuevo parlamento, y también el sistema de distritos uninominales, para que también la ciudadanía pueda saber de manera efectiva quién es su representante inmediato, y otras propuestas de reformas que tenemos, pero por supuesto siempre defendiendo a las instituciones y no a las personas, ¿no? Bien, candidato. Bueno, pasando ahora a temas que afectan directamente a Arequipa, ¿no? En los últimos días hemos visto bastantes irregularidades, ¿no? Desde su puesto, y usted que ha tenido participación en diferentes iniciativas ciudadanas, en espacios de debate político en la región, además de asumir responsabilidades dentro de su organización política, a diferencia de otros candidatos, su trayectoria se ha desarrollado más en el ámbito académico y de activismo cívico que en la gestión pública directa, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cree que esa formación, esas experiencias, lo preparan para asumir una responsabilidad legislativa representando a Arequipa en el Congreso? Mira, la situación que tenemos en nuestra región es preocupante, y esa es una de las cosas que también nos impulsó a tener una iniciativa ciudadana como crear la Asociación Libertad Perú, y poder recoger también las inquietudes de la población en respecto no solamente de la región en general, sino de su localidad cercana, ¿no? Entonces, lo que hemos podido identificar es que Arequipa se encuentra en una situación de abandono absoluto. Hay una desidia total de la gente por los políticos, sobre todo por los políticos locales, porque la verdad es que hemos visto los altos índices de corrupción, no solamente desde la municipalidad más pequeña hasta la más grande, y obviamente la apatía de la población por la política. Eso ha hecho que nosotros tomemos la decisión de participar activamente, ya afiliándonos a un partido como Avanza País, y asumir el reto de postular a la Cámara de Diputados, entendiendo también que nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a legislar, fiscalizar y representar a Arequipa. Algo que también, y es una crítica, los 6 congresistas actuales no lo han hecho de manera efectiva. Yo creo mucho que ha hecho mucho daño, por ejemplo, el tema de la modificación del reglamento del Congreso para que la semana de representación la puedan hacer en cualquier región. Yo creo que la semana de representación se tiene que hacer en la región donde te han elegido, donde te han dado el voto de confianza. Primero tienes que solucionar los problemas que ya conoces en tu región, y después por ahí solucionar los problemas. Obviamente hay problemas nacionales que merecen atención inmediata, pero en el caso de la semana de representación, por ejemplo, es algo que nosotros vamos a eliminar apenas lleguemos a la Cámara de Diputados, y nos vamos a preocupar por resolver los problemas que tenemos en Arequipa, ¿no? La alta tasa de desempleo, el abandono de las autoridades, la salud, la educación, y ese es el reto que asumimos nosotros desde que la Cámara de Diputados, bueno, desde ahora siendo candidatos, pero que lo vamos a hacer efectivo en la Cámara de Diputados. Bien, candidato. Ahora, en las últimas semanas, y por qué no decirlo, en los últimos años, nuestra ciudad ha enfrentado problemas recurrentes vinculados a lluvias intensas, capaz desorden en la planificación urbana y mala gestión y prevención de riesgos, ¿no? Respecto a estas situaciones que han afectado principalmente a distritos periféricos, zonas en quebradas, o lo que llamamos a los alrededores de las torrenteras, ¿no? O capaz no tenemos bien claro, porque a veces desorden de la planificación urbana influyó en los cauces naturales de la ciudad, ¿no? Entonces, desde su eventual puesto en el Congreso, ¿qué propuestas legislativas podría impulsar para fortalecer la prevención de desastres y mejorar la planificación urbana, ¿no? Hablando también por Arequipa y por todo el sur del país, por decirlo así. Claro, esto es, digamos, una responsabilidad absoluta del Plan de Desarrollo Metropolitano, que no ha tomado en cuenta lo que tú mencionas. Y esto tiene que ver, pues, con igual, ¿no? La dejadez, desidia y hasta corrupción de las autoridades que tenemos en Arequipa. Y yo soy un convencido absoluto que lo que hemos sufrido ahora en Arequipa, por ejemplo, con los huaicos que han afectado, por ejemplo, a la zona o a la parte baja de Anahuara, no tiene que ver con temas climatológicos. Por supuesto que todos sabemos, por ejemplo, que la torrentera Chuyo siempre ha sufrido de desbordes, etcétera, ¿no? Esto no es nuevo. Yo creo más bien que ha sido un tema de desidia, de ineptitud y de falta de, no sé, de empatía con la población, lo que nos ha llevado a sufrir lo que hemos sufrido estas semanas. Y por supuesto, nosotros vamos a declarar en la Cámara de Diputados de necesidad pública de interés nacional el sistema pluvial arequipeño, ¿no? Porque no puede ser posible
que en nuestra región y en Arequipa, todos sabemos lo que pasa cuando hay lluvia. Todos sabemos. Y todos sabemos cuáles son las zonas más afectadas. Pero nunca se hace nada. Somos reactivos a lo que sucede. Y eso es lo que ha pasado en Yanaguara. Y hablando específicamente de Yanaguara, porque yo soy vecino de Yanaguara, hubo un informe de la Contraloría General de la República que se emitió en 2023, señalándole a la Municipalidad de Yanaguara cuáles eran los riesgos que íbamos a tener si es que las lluvias aumentaban y si es que se desbordaba la torrentera Chuya. Y yo considero que ahí hay una responsabilidad gigante de las autoridades de turno por no haber actuado de manera inmediata cuando ya hubo un informe de Contraloría que preveía lo que iba a suceder. Y al final sucedió. Y una propuesta también que nosotros vamos a aplicar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, es, si bien es cierto tenemos que prevenir, y eso es, por ejemplo, declarar de interés nacional y necesidad pública el tema o el sistema pluvial arequipeño para poder legislar de manera inmediata sobre el tema, también tenemos que identificar a los responsables. No puede ser posible que los alcaldes de turno, cuando les emiten un informe de prevención, no actúen de manera inmediata. Ellos van a ser responsables porque se va a añadir un artículo en el Código Penal por omisión de informe de prevención, ¿no? Si hay un informe de prevención y no actúas de manera inmediata, bueno, pues tendrás responsabilidad penal. Y eso es lo que vamos a hacer desde la Cámara de Diputados y, por supuesto, fiscalizar a todas las municipalidades para que hagan su trabajo, ¿no? Claro, candidato. También resaltar de que no es solo una responsabilidad de las autoridades, ¿no? También hay muchos profesionales involucrados respecto a los estudios hidrológicos y mal realizados y mal aprobados, ¿no? El plan de desarrollo metropolitano, ¿no? Exacto. Bueno, candidato, ahora siguiendo como un tema que preocupa mucho a los arequipeños también, ¿no? Relacionándonos a la inseguridad ciudadana. Pensando en miles de jóvenes y estudiantes universitarios que diariamente se movilizan por la ciudad, usan el transporte público, están hasta las altas horas de la noche, ¿no? Por los horarios que tenemos en las diferentes universidades. ¿Qué iniciativas legislativas podría usted impulsar, ¿no? concretamente para mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer capaz la coordinación entre municipios, policía, el Estado y, por qué no, también las universidades? Mira, la inseguridad ciudadana en Arequipa ha crecido de manera exponencial. Es preocupante lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra región en general, ¿no? Porque también tenemos zonas donde ya el crimen organizado, por ejemplo, los ha hecho zonas liberadas, por ejemplo, Secocha, ¿no? Entonces, para combatir la inseguridad ciudadana, nosotros proponemos primero una reforma absoluta de la Policía Nacional del Perú. Entendiendo también que en Arequipa, región, son 6.200 policías en la región, ¿no? Pero en Arequipa provincia solo tenemos 3.300 policías aproximadamente. Por supuesto, pues que no cubre los 980.000 pobladores que tenemos en la provincia. Pero también que la policía, por ejemplo, no podemos tener un policía de tránsito que haga labores de investigación, ¿no? Que ahora en la actualidad, por ejemplo, lo pueden hacer. Nosotros hay que dividir la policía y esta es una propuesta no solamente mía, sino que la recojo del plan de gobierno de mi candidato presidencial, el general Williams, y obviamente del plan de gobierno Avanza País, donde vamos a tener una policía de investigación que haga su trabajo y que se dedique a perseguir el crimen organizado y policías especializadas también en proteger a la población y sobre todo, como tú mencionas, ¿no? A los jóvenes que ya han iniciado clases y que obviamente se ven amenazados por la inseguridad ciudadana. Vamos a aumentar también el tema de los policías en la región. Eso es también decisión de, por ejemplo, del gobierno regional, de la alcaldía provincial, que coordine con la Policía Nacional del Perú, con la región policial, para que se incrementen los policías en Arequipa y sobre todo también trabajar de la mano con las universidades para que puedan de manera efectiva tener efectivos policiales fuera de las universidades, ¿no? Entonces, esas son las propuestas que tenemos en Avanza País en materia de seguridad y en materia de seguridad a nivel macro, por ejemplo, con el crimen organizado, las economías ilegales. Estas zonas liberadas hay que combatirlas también con mano dura y firme y eso ha demostrado el general Williams a lo largo de su carrera, ¿no? Bien, candidato, y solo por curiosidad, ¿usted alguna vez ha sido víctima de un delito? Sí, a mí me han asaltado 2 veces, bueno, una acá en Arequipa y una en Lima, porque yo estuve estudiando en Lima hace bastantes años, así que sé de primera mano y lo he sufrido el tema de la inseguridad ciudadana, así que es sumamente preocupante y ahora
como candidato y desde la Cámara de Diputados, por supuesto que mi prioridad es velar por toda la juventud arequipeña, la juventud en general, la población en general, pero me debo pues a la juventud arequipeña y ese va a ser mi compromiso. Bien, candidato, ahora vamos a pasar a un bloque bastante importante para nosotros, planteándole una preocupación directa de los estudiantes universitarios. Primero planteando como usted, siendo un candidato joven y egresado de una universidad privada, debe saber que en muchas universidades privadas las pensiones se incrementan progresivamente sin que exista capaz un criterio claro o una mejora proporcional en la calidad educativa. ¿Cree que debería existir un marco normativo más claro que proteja al estudiante frente a aumentos arbitrarios? Por supuesto, yo he visto, por ejemplo, que la Universidad Católica de Santa María ha tenido ese problema. Yo me solidarizo con toda la comunidad universitaria y si bien es cierto, las universidades gozan de autonomía universitaria, esta no puede ser absoluta en el sentido de que ellas puedan, digamos, decidir de manera arbitraria sobre aumentos de pensiones, ni siquiera son, digamos, con el tiempo, ¿no? Sino que los han hecho de golpe, es lo que yo entiendo. Y la autonomía universitaria sí, es cierto, de eso gozan las universidades, pero como diputado hay que darle un marco legal para que la educación superior no se convierta en un tema de mercantilismo, sino más bien que vele por una educación de calidad a los jóvenes. Y ahí también yo concateno con un tema que me preocupa absolutamente en Arequipa, por el tema del desempleo, el tema de la informalidad juvenil, y que tiene que ver también mucho porque hay universidades que no adecúan su currícula a la demanda real de la región. Eso quiere decir que después salen jóvenes egresados de diferentes carreras que no encuentran pues trabajo en la carrera cuando han sido graduados. Y eso tiene que ver porque las universidades y los institutos no están viendo la demanda laboral que existe en nuestra región. 16% de los jóvenes en la región Arequipa no tienen empleo, están desempleados. 180.000 jóvenes de 336.000 en Arequipa se encuentran trabajando en informalidad. Y entiendo muy bien que el tema de la autonomía universitaria por ahí que frena algunos temas, pero legislando y dando marcos e incentivos a las universidades para que adecúen su currícula de acuerdo a la demanda que tenemos en la región, y sobre todo también fortalecer los estudios técnicos que pueden ser el motor también de Arequipa, teniendo en cuenta que vamos a tener megaproyectos que desde la Cámara de Diputados vamos a fiscalizarlos para destrabarlos y van a generar millones de empleos en esta región. Es un tema importantísimo y sobre todo, como siempre he mencionado, velar por la juventud arequipeña y que la educación no se convierta en un tema mercantil, sino más bien un tema de educación de calidad y que forjen jóvenes preparados en Arequipa, pero que también encuentren espacio en el mercado laboral de nuestra región. Bien, candidato. Bueno, ahora hablando un poco de sus apariciones públicas, usted ha mencionado la necesidad de mejoras de ley universitaria, ¿no? Como ya lo está mencionando. Entonces, ¿cuál es su visión principal para fortalecer la calidad y el acceso a educación superior en Arequipa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios propondría al rol de SUNEDU en ese caso? Y, como ya lo mencionó, exactamente cómo podría impulsar la empleabilidad de egresados en la ciudad. Bueno, la SUNEDU se convirtió en un tema político al final, ¿no? Vimos cómo algunas universidades que no debieron ser licenciadas, por ejemplo las de plata como Cancha, que al final haciendo lobby fueron licenciadas y respaldaron a la SUNEDU, porque la SUNEDU es cierto que también respondía a intereses políticos, pero también es cierto que lo que quisieron hacer con la SUNEDU y devolver a una Asamblea Nacional de Rectores no era el camino. Entonces, más bien lo que yo propongo es que la SUNEDU deje de estar en manos de los políticos, que realmente tenga una autonomía real, que no depende del poder político y que ni siquiera se debata eso en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, ¿no? Sino que ellos tengan de verdad una autonomía y que vele de manera efectiva por la educación superior de los jóvenes. Entonces, por supuesto que ahí nosotros vamos a fiscalizar y devolverle facultades a la SUNEDU para que siga velando y dando estándares como los daba o como fiscalizaba, para que los jóvenes accedan a una educación de calidad. Y en la segunda parte de tu pregunta es cómo podemos dar acceso a los jóvenes a su primer experiencia laboral. Nosotros estamos planteando ahí dos propuestas. La primera propuesta es dar incentivos tributarios
a las empresas para que los jóvenes puedan acceder por primera vez a su experiencia laboral. Se va a deducir el seguro de salud, eso lo va a pagar el Estado, obviamente de los impuestos que ya pagó la empresa, para que los puedan formar a los jóvenes. Y en el caso de los jóvenes emprendedores que son asfixiados y perseguidos por la SUNAT y que tienen de enemigo al Estado, que eso no puede suceder, nosotros vamos a hacer que el Estado sea un aliado y no un enemigo. Se les va a exonerar por 2 años todos los tributos hasta que la empresa que ellos han emprendido pueda ya tener o estar en azul, y a partir de ahí empezarán a tributar. Nosotros desde Avanza País lo que queremos es que todos sean formales, ¿no? Un país formal, y sobre todo a los jóvenes darles oportunidades y que vean al Estado como un aliado y no como un enemigo, ¿no? Bien, candidato. Ahora vamos a pasar a nuestro último bloque, es un bloque de transparencia, ¿no? Candidato, antes de hablar de su candidatura en particular, me gustaría plantearle una pequeña reflexión en general, ¿no? En su opinión, ¿cuáles deberían ser los requisitos mínimos de preparación académica, experiencia profesional o trayectoria que debería tener una persona que va a asumir un cargo político por la región o la presidencia del país, ¿no? En general. Y también, ¿por qué no hablar al Congreso representando al equipo? Bueno, la Constitución establece que para ser candidato o diputado tienes que ser mayor de 25 años y haber nacido en territorio nacional. Y para senador ser mayor de 45 años o haber sido congresista que se hizo para la bicameralidad. Y mira, yo considero que la política es el arte de servir, ¿no? Y como considero que la política es el arte de servir, uno tiene que tener primero vocación de servir a la población, y por eso ostenta un cargo de elección popular. Y de ahí los requisitos que deberían ampliarse, por supuesto, es que debería tener, no sé, preparación universitaria, maestrías, doctorados, pero eso tampoco asegura una representación real y eficaz en el Parlamento. ¿Cuántos profesionales con doctorados, maestrías hemos tenido en el Parlamento que al final el trabajo ha sido igual o peor de aquellos que no lo tenían? Y ahora también en nuestro país sabemos que conseguir una maestría de la Universidad de Nuevo, de nuestro amigo Acuña y de nuestro amigo Pepe Luna, es sumamente sencillo. Entonces, una persona se puede llenar de maestrías y tener o cumplir un requisito, si lo establecemos en la Constitución, de tener maestrías para poder ejercer un cargo de elección popular, y obviamente eso no es garantía de absolutamente nada. Lo que yo considero más bien es educar a la población, primero, en escoger a sus representantes, pero sobre todo poner el ojo en los partidos políticos. Porque yo sí considero que los partidos políticos son la base de la democracia en el Perú, en los países en general, pero también son los partidos políticos los responsables de dar el menú de candidatos a la población. Entonces, si los primeros filtros no se hacen o la primera democracia interna no está en los partidos políticos, bueno, pues no vamos a tener, digamos, representantes probos. Esos requisitos, por ejemplo, para poder ostentar ser candidato a un cargo de elección popular, deberían establecerse primero dentro de los partidos políticos. Que los partidos políticos hagan el filtro real de quiénes son los que los van a representar en las elecciones. Y, por ejemplo, ahí nosotros también teníamos una propuesta de que los partidos políticos que lleven a candidatos o ya electos diputados o senadores con casos de corrupción dentro del Parlamento serán solidarios, responsables solidarios de ese caso de corrupción. Se va a sancionar al partido político, incluso perdiendo la inscripción, y a los dirigentes de los partidos políticos serán inhabilitados 10 años. Para que los partidos políticos hagan el filtro real, porque ese es el filtro real, ¿no? De los candidatos que van a tener a senadores y a diputados, y que den un menú de candidatos probos a la población. Y en el caso de establecer requisitos en la Constitución, bueno, estamos en una democracia participativa. En la Constitución yo creo o considero que no se podría poner, porque obviamente todos tienen que estar representados, pero sí hacer y poner el hincapié en los partidos políticos. Claro, candidato. Bueno, resaltando ese tema, ¿no? O sea, creemos que la educación superior vendría a ser un tipo de filtro para una buena representación en el Congreso. Si bien es cierto, como usted lo dice, no asegura un 100% de buena representación, pero creemos que también es importante, ¿no? Bueno, revisando un poco de su trayectoria pública, lo que va a nuestra pregunta y genera algunos cuestionamientos, ¿no? Lo que hemos podido ver es que usted cuenta con el grado de bachiller en Derecho, pero aún no con el título profesional. Además, en su proceso universitario tomó un par de años más en acabar su carrera, ¿no? Y su experiencia laboral también es relativamente limitada en ciertos aspectos, ¿no? Como de gestión pública u otros, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿usted considera que su perfil
cumple plenamente estos estándares mínimos y cómo le respondería a las personas que pueden tener ciertos cuestionamientos respecto a ello. De acuerdo, sí. Es cierto, yo estoy a la espera de trámites administrativos para que mi título se inscriba. Y también estemos en SUNEDU, y ya son temas que escapan de mis manos, pero yo puedo hacer público, por ejemplo, mi tesis de título para que toda la población arequipeña pueda acceder y ver de qué se trató mi tesis de título. Entonces sí, digamos, estoy a la espera de trámites administrativos y entiendo que han habido algunas preguntas relativas al tema. Y en cuanto a mi experiencia laboral, bueno, yo vengo trabajando en el estudio Torreblanca aproximadamente, en Arequipa, porque yo estuve viviendo en Lima hasta el 2020, en Arequipa desde el finales de 2020 hasta el 2025 estuve trabajando en el estudio Torreblanca, y de ahí empecé a trabajar en la beneficencia pública, en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. Entonces, si bien es cierto, no tengo una experiencia en gestión pública per se, porque yo estaba en el privado, porque la beneficencia de ahora es privada, no es pública tampoco, sí considero que tengo experiencia y recorrido político por lo que he venido haciendo todos estos años y trabajando con la población arequipeña. Por ejemplo, cuando hubieron problemas en Arequipa, yo levanté mi voz, fundé de la nada el Frente Demócrata Arequipa, después ya con el apoyo de varias personas esto se hizo más grande, y lo mismo hice con la Asociación Libertad Perú. Digamos, en mi recorrido político, yo nunca he sido una persona que se ha quedado detrás de las redes sociales, detrás de la computadora, haciendo TikToks o tuiteando, sino más bien que he tenido acciones concretas para poder ser la voz. No me arrogo ser la voz, pero poder dar un espacio para que los ciudadanos arequipeños tengan voz y voto también frente a disposiciones que hemos visto que han sido controversiales, y nunca nos hemos ocultado. Siempre hemos estado al frente, la información es pública. Es más, vamos a hacer pública también la tesis para que la puedan ver, pero yo creo y considero que el perfil que manejo es de un político que tiene bien clara cuáles son sus convicciones, sus principios, que los viene defendiendo hace bastantes años, y que cuando estemos en la Cámara de Diputados no vamos a claudicar en absolutamente nada. No vamos a ser políticos de escritorio, vamos a estar en Arequipa siempre en la semana de representación, escuchando en cabildos abiertos a la población para poder representarlos de manera efectiva. Bien, candidato. Ahora quisiera plantearle una inquietud que también aparece en el debate nacional, ¿no? Usted forma parte del partido Avanza País, cuya figura presidencial es el general en retiro, José Daniel William Zapata, ¿no? Quien ha sido reconocido por liderar el operativo Chavín de Huántar, pero también ha estado envuelto en controversias, ¿no? Como la que recientemente se ha reabierto, ¿no? Vinculadas al caso de Acomarca de 1985, una de las masacres más graves del país. Bueno, esto generó bastantes cuestionamientos durante la campaña. En ese contexto, candidato, ¿qué lo llevó a usted a respaldar inicialmente políticamente este liderazgo dentro de su partido? Y más importante aún, ¿cómo le responde a los ciudadanos que consideran que estas controversias pueden generar dudas sobre su tipo de liderazgo, ¿no? Su figura presidencial del partido y valores que representan el proyecto político al que usted está perteneciendo ahora? Bueno, primero, yo conozco personalmente al general Williams. Puedo dar fe que es una persona proba, una persona con valores y una persona que tiene el temple que se necesita para liderar el Perú en época de crisis, porque yo considero que estamos en época de crisis. Respecto a lo de Acomarca, si bien es cierto el general Williams estuvo procesado por la masacre de Acomarca, es cierto también que el general Williams fue absuelto. Entonces el general Williams, en el caso concreto de Acomarca, no tuvo responsabilidad absoluta y fue el Poder Judicial quien dio el fallo, y detallando lo que te estoy mencionando. Ahora, Avanza País, liderado por el general Williams, creo que tiene una agenda sumamente clara, ¿no? Nosotros sabemos que el Perú está en crisis y por eso nuestro general, nuestro candidato presidencial, el señor William Zapata, quien fue héroe Chavín de Huántar, quien es un héroe vivo porque es un héroe Chavín de Huántar, lideró cuando era coronel el operativo Chavín de Huántar, luego estuvo en el CENEPA también, luego fue el encargado de capturar al señor Antauro Humala y estuvo como presidente del Congreso en la vacancia del golpista Pedro Castillo. Creo que es el perfil que se necesita para liderar nuestro país, ¿no? Él ha demostrado a lo largo de su carrera que en época de crisis él ha sabido resolverlos, y el perfil que maneja el general Williams, que es una persona que de repente no es muy, no es muy estrambótica como otros candidatos, pero es una persona seria que sabe liderar y que sabe qué es lo que va a hacer con el país. Y yo confío en el general Williams, me siento representado por él, y para mí es un honor tener un héroe vivo
que sea el líder y mi candidato presidencial. Ahora, con los cuestionamientos que me mencionaste, el Poder Judicial absolvió al general Williams. Entiendo también, y si me permites, se hablaba, y es otra cosa, que hablan del general Williams con el tema de que tiene doble sueldo, por ejemplo, y eso yo lo quiero aclarar porque es algo que me preguntan. Eso es absolutamente falso. El general Williams recibe un sueldo como parlamentario, pero también una pensión, que no es un doble sueldo, por haber sido militar y héroe de guerra, ¿no? Bien, candidato. El señor candidato, la última vez que tuvimos un representante de su partido en el Congreso por Arequipa, que fue la señorita Diana González, quien en estas elecciones decidió postular por Lima. Luego de no haber cumplido con las expectativas por nuestra ciudad, ¿cuál es su opinión al respecto y por qué debemos volver a confiar en un candidato de Avanza País por Arequipa, que en este caso sería usted? Bueno, yo estoy afiliado en Avanza País desde el 7 de julio del año pasado. 5 días antes de... No, miento. O sea, claro, es cierto, yo firmé mi ficha el 7, pero aparezco afiliado el 10. O sea, 2 días antes de que se cierre el padrón. A ver, yo creo que Diana González ha tenido una labor legislativa que de repente no ha satisfacido las necesidades de la población arequipeña, no solamente ella, ¿no?, sino los 6 congresistas por Arequipa en general, pero sí le puedo dar un reconocimiento, por ejemplo, en el caso del Reinfo, que fue ella la abanderada de no ampliar el Reinfo, y Avanza País fue la bancada que se opuso, pero finalmente se amplió. ¿Qué puedo decir de Diana González? Bueno, que Diana González es Diana González. Yo vengo como Renzo Estrada encabezando la lista de la Cámara de Diputados como número 1 por Avanza País. Vengo trabajando hace bastante tiempo por la juventud y la población arequipeña, y soy un político que va a estar siempre, siempre, siempre representando y velando por los intereses de Arequipa y del Perú, y puedo hablar por mí, y seguramente Diana ya en las entrevistas que le harán, lo hará por ella, ¿no? Bien, candidato. Por último, si usted puede ver la temática que estamos manejando de ajedrez, es porque creemos que la política, al igual que el ajedrez, tiene cierta relación, ¿no? Ya que ambos no solo requieren de estrategia, sino también de visión, liderazgo y saber qué rol cumple uno dentro del tablero, por decirlo así. Cada pieza tiene un peso distinto, pero al final todas van a ser determinantes para poder ganar la partida, ¿no? Entonces, planteando ese contexto, si la política fuera un juego de ajedrez, ¿usted con qué pieza se identificaría más? ¿Con la de un peón o con la de un rey? Interesante pregunta, ¿no? A ver, yo soy un entendido que todos los cargos de elección popular son de servidores de la población, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que el presidente es el primer mandatario del país, no quiere decir que es la persona que va a mandar en el país, sino es la primera persona que hace el mandados de la población. Entonces yo me considero que estoy al servicio de la población arequipeña, al servicio de la población del Perú, así que yo me considero, dentro de las propuestas que tengo, porque las propuestas que tengo son para justamente velar por la población, un peón que va a trabajar por ellos. Los va a representar, pero sobre todo los va a representar porque escucha y está cerca de ellos, y va a fiscalizar y va a también legislar en favor de la población. Yo me considero, primero, muy agradecido con mi partido por haberme dado la oportunidad de liderar la Cámara de Diputados, y voy a estar muy agradecido con la población arequipeña también cuando me dé el voto de confianza para trabajar por ellos, así que yo me considero como un peón por ellos. Bien, candidato. Para finalizar, vamos a pasar a darle un minuto para que pueda comunicarse con la comunidad universitaria. No, primero, agradecerles la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder dirigirme a ustedes, a la comunidad universitaria en general, sobre todo a nuestros amigos de la Universidad Católica de Santa María. Veo con mucho agrado y mucho gusto que cada día más se involucran en la vida política de la región y del país. Vean en mí un amigo y un aliado en la Cámara de Diputados que va a trabajar por ustedes incansablemente, porque yo busco hacer carrera política, busco dejar un legado para la población arequipeña, para el Perú en general, y de verdad, sinceramente, yo entiendo la política como el arte de servir, ¿no? Y quiero servirles a ustedes y velar por los intereses de todos los jóvenes en nuestra región, que es algo con lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. Voy a la Cámara de Diputados con el número 1 por Avanza País, partido que está siendo liderado para la presidencia por el general William Zapata, que dicho sea de paso los invito también porque viene el día 4 de abril y espero que podamos estar juntos ese día. Ya les vamos a hacer llegar la invitación también, y les pido que me den su voto de confianza, que renovemos laureles de ayer y que Arequipa siga siendo el baluarte de la libertad y construir la sociedad que nosotros merecemos.